Capítulo 1. Una nueva vida y una segunda oportunidad, la familia Kamado. Esta es la historia de un joven chico como otro cualquiera, que para variar tuvo una vida promedio como la mayoría de la gente, tuvo momentos felices, tristes, emocionantes, aburridos, entre otros. Aunque para su mala suerte el joven no pudo sobrepasar sus 17 años de edad, la causa de su muerte fue consecuencia a una pandemia que abrumó al mundo por unos años. Pero al igual que varias personas no logró sobrevivir a ella, aunque para suerte o mala suerte del joven ese no sería su final, al menos por ahora. Esa era una de las razones por la que ahora mismo este chico que acababa de fallecer se encontraba flotando en un abismo completamente oscuro donde no se podía apreciar nada. ¿Por qué se encontraba en ese lugar? Preguntaréis, bueno, normalmente mucha gente cree que cuando alguien muere, dependiendo de sus acciones irá al cielo o al infierno. Pero ¿qué pasaría si tus acciones no fueron ni buenas ni malas? ¿Qué pasaría contigo? ¿Desaparecías? ¿O estarías condenado a vagar en un lugar vacío por la eternidad? Esa respuesta la obtendrá pronto nuestro protagonista, el cual aún se encontraba flotando en el abismo aparentemente dormido. Lo único que se podía apreciar de este chico era su aspecto joven consecuente a la corta edad que murió, al igual que un pelo corto de color castaño. Mientras que sus ojos se mantenían ocultos por sus párpados que aún seguían cerrados, o así habría sido si no fuera porque poco a poco sus ojos empezaron a abrirse. Lo extraño es que mientras estos se abrían el abismo negro alrededor del chico se empezó a sustituir por un cielo azulado mientras que el suelo se empezó a distinguir dejando ver una cristalina y calmada agua que reflejaba ese cielo azul, formando un paisaje precioso pero en el que no se alcanzaba a ver su final. De igual manera el chico que se encontraba flotando hace unos segundos mientras abría sus ojos sus pies de igual manera se posaron sobre la cristalina agua. Pero al entrar en contacto con esta solo se generaron unas pequeñas ondas en el agua que rodeaban los pies del joven. Lo extraño es que aunque se trataba de agua el chico no se hundió en esta. Regresando con el castaño quien ahora ya estaba consciente y con sus ojos abiertos, se podían ahora distinguir su color marrón claro. Pero dejando ahora eso de lado, el chico ya consciente de sí mismo miró a su alrededor viendo el calmado paisaje a su alrededor. Chico, ¿dónde estoy? Preguntó aún algo somnoliento como si hubiera estado durmiendo durante horas, aún no siendo capaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Vos. Bienvenido hijo mío. Saludó una voz que terminó de desvelar al joven, quien no pudo evitar asustarse un poco por la repentina voz, la cual no sonó en una sola dirección, sino que ésta retumbó por todo el lugar como si la persona estuviera en todos los lugares al mismo tiempo. Esto solo provocó que el joven sorprendido empezara a mirar a su alrededor en busca de la persona responsable de la voz, pero el castaño no pudo divisar a nadie en los alrededores. Al no poder encontrar respuesta, el joven sin muchas más opciones no le quedó más que repetir lo mismo que hizo hace apenas 2 minutos. Chico, ¿hay alguien ahí? Preguntó nuevamente en busca de respuesta, pero la voz que sonó hace unos minutos volvió a resonar por todo el lugar. Voz. No hace falta que te asustes hijo mío, soy alguien que está dispuesto a ayudarte. Respondió la voz nuevamente de manera calmada, pero aunque el castaño ya había escuchado esa voz una vez, no pudo evitar volver a sentir un escalofrío al no ser capaz de ver al responsable de la voz. Chico, ¿ayudarme? ¿Con qué exactamente? No siquiera sé dónde estoy. Respondió al aire lanzando varias preguntas de vuelta, esperando poder saber lo que estaba ocurriendo. Vos. Sé que tienes muchas preguntas ahora mismo, pero no cuento con la autorización para responderte a todas, aún así por ahora puedo responder a alguna de ellas. Explicó manteniendo la calma, por lo que al joven no le quedó más que mantenerse en silencio y esperar sus respuestas. Vos. Lo primero que debes saber es que ahora mismo te encuentras en un lugar al que los mortales denominan como limbo. Respondió a una de las preguntas del castaño, pero esa respuesta no tardó en ganar una reacción sorprendida del joven quien sabía perfectamente ahora en qué lugar se encontraba. Chico. ¿Pero eso significa que yo estoy muerto? Preguntó incrédulo sin creer aún lo que acababa de escuchar, pero era al ser la única respuesta que tenía una parte del joven no podía evitar creer a la voz. Vos.
Por desgracia es así, puede que no recuerdes nada de tu muerte y es algo normal, hay mortales que no son capaces de procesar su muerte y eso provoca que caigan en la locura, por eso nos vemos obligados a borrar de sus mentes cualquier momento que esté relacionado con ella y evitar así situaciones parecidas. Explico poco a poco la voz, lo que efectivamente confirmaba el miedo del joven ya que este mismo, cuando escucho que estaba en el limbo intento recordar cómo llegó allí. Pero cada vez que lo intentaba el castaño recordaba unos sucesos de días antes de su muerte, logrando así tener la sensación de que le faltaba algo por recordar pero aún con esa sensación el joven no podía acceder a esos recuerdos tal como dijo la voz ya que fueron borrados para evitar algún tipo de trauma. El castaño al ver que no podía acceder a sus memorias más recientes, esto solo hacía que cada vez el joven creyera más y más en las palabras de la voz. Y sin poder aguantar mucho más las lágrimas se empezaron a hacer presentes en los ojos del castaño, quien por la tristeza que sentía cada vez sus piernas no aguantaron más y cedieron haciendo que el joven cayera de rodillas al suelo. Pero para evitar caer de cara a duras penas el castaño logró usar sus manos para mantenerse de rodillas, mientras veía cómo las lágrimas empezaban a caer sobre el agua cristalina que estaba debajo suya. Aceptando de una vez por todas que su momento en el mundo de los vivos había llegado a su fin, haciendo que al joven no le quedara más que desahogarse soltando así varias lágrimas seguidas de llantos. Esto duró varios minutos donde la voz no volvió a hablar, dejando así que el joven con el que estaba hablando se pudiera desahogar, hasta que después de un cuarto de hora los llantos y las lágrimas cesaron. Voz. Chico, sé que es duro pero, intento consolar la voz al joven, pero antes de poder lograrlo el castaño al oír a la voz apretó sus dientes y puños con ira para luego responderle. Chico, ¿qué vas a saber tú? Tú seguramente no tienes ninguna preocupación. Pero yo ahora, gritó con ira aún con algunas lágrimas presentes, pero contra más gritaba el joven, más lágrimas volvían a aparecer en su rostro, siendo incapaz al final de terminar su frase. Ya que el joven solo volvió a agachar su rostro el cual elevó al cielo hace unos momentos para reprochar a la voz, aunque ahora el joven fue capaz de sentarse en el suelo con las piernas cruzadas mientras se secaba las lágrimas. Voz. Lo siento, pero no todo es malo. Respondió la voz mientras se disculpaba con el joven, ya que esta misma era consciente que por culpa del dolor el joven no era capaz de cuidar sus palabras. Pero cuando el castaño escuchó a la voz alzó su mirada nuevamente al cielo una vez terminó de secarse sus lágrimas, pero esta vez el joven no respondió a la voz al sentir algo de curiosidad por sus últimas palabras. Voz. Por tu reacción antes supongo que eres consciente de dónde te encuentras. Comentó la voz con calma, pero esto solo hizo ganar una mirada triste del chico quien agachó un poco su cabeza. Chico. Según sé, el limbo es el punto que separa el mundo de los vivos y de los muertos, y supongo que estoy aquí para ser juzgado por mis acciones. Respondió con lo que sabía y con sus suposiciones a las que pudo llegar cuando la voz le reveló el lugar en el que estaba ahora. Voz. Eso es correcto, pero hay algo que desconoces, el limbo está hecho para aquellas personas que no han sido ni buenas ni malas en su vida, como consecuencia no están listas para ir ni al cielo ni al infierno. Explico con calma corrigiendo un poco las suposiciones del joven, quien ahora tenía más clara la razón por la que estaba en ese lugar. Chico. ¿Entonces estaré condenado a estar aquí por la eternidad? Pregunto la opción más lógica ya que él no pudo llegar a otra conclusión. Voz. Te equivocas, ese castigo sería demasiado cruel para alguien que no fue completamente malo en su anterior vida, pero como dije tampoco puedo enviarte ni al cielo ni al infierno, de igual manera no puedo hacer que regreses al mundo de los vivos, al menos no puedo hacerlo al que tú conoces. Respondió aún manteniendo la calma, pero con cada palabra que se escuchaba la expresión del joven cada vez se veía más apagada, quien deducía que no le esperaba algo bueno. Pero cuando escucho las últimas palabras de la voz, la esperanza regresó de golpe al joven quien alzó la mirada nuevamente al cielo esta vez con esperanza. Chico. Eso significa que puedo, intento responder, pero antes de poder lograrlo el joven se detuvo ya que la voz lo interrumpió. Voz. Tranquilo chico, primero déjame terminar. Pidió la voz calmando al joven, quien asintió para luego permitir que la voz prosiguiera hablando. Voz. Al igual que tú has caído en el limbo, otras personas también lo han hecho con anterioridad, es algo poco común de ver pero con el paso del tiempo decidimos hacer un trato especial para las personas como tú.
Explicó poco a poco, llamando más la atención del joven, quien no podía evitar estar lleno de curiosidad por saber lo que le iba a ocurrir. Vos. Ese trato especial es una segunda oportunidad, pero será en otro mundo. Reveló la voz, dejando al joven algo sorprendido pero a la vez inseguro, ya que aunque se alegraba de saber que ese no sería su fin, no podía evitar sentir algo de miedo al desconocer dónde iría. Chico. Suena bien, pero, respondió con una pequeña sonrisa, pero de igual manera el joven no se veía capaz de sonreír completamente por la inseguridad que sentía. Vos. ¿Tienes miedo, verdad? Preguntó con calma, ganando un pequeño asentimiento del joven, quien aún estaba dudoso por lo que le estaba a punto de suceder. Vos. No tienes por qué tener miedo, gracias a que es tu segunda oportunidad contarás con algunas ventajas. Anunció la voz, dando a conocer los puntos positivos, lo que nuevamente llamó la curiosidad del joven. Chico. ¿En serio? ¿Pero, qué es exactamente? Preguntó ahora curioso, ya sintiendo menos inseguridad que antes al saber que no sería todo tan malo como pensaba al principio. Vos. Lo primero, serás capaz de mantener tus recuerdos. Segundo, contarás con la capacidad de elegir cómo quieres que sea tu nuevo cuerpo, y por último contarás con una habilidad especial para facilitar tu nueva vida. Explicó uno por uno los puntos, los cuales parecían interesantes, pero en vez de motivar al joven solo le generó más preguntas. Chico. Entiendo los dos primeros puntos, pero ¿qué significa el tercero exactamente? Preguntó lo más obvio, ya que aún desconocía lo que significaba tener una habilidad en especial. Vos. Creo que no es difícil de entender, contarás con un poder adicional que te hará destacar al resto, pero es cosa tuya elegirlo. Respondió con calma mientras intentaba aclarar el tercer punto al castaño, pero la voz no parecía ser capaz de aclararlo aún más por su respuesta. Pero por suerte la aclaración que ésta hizo sirvió para que el joven tuviera más o menos una idea de a qué se refería, lo que nuevamente le generó otra pregunta. Chico. Creo que lo entiendo, pero si es un poder, ¿no significa que al mundo que iré será peligroso? Preguntó nuevamente inseguro al llegar a esa conclusión, ya que el castaño sabía que si se trataba de un poder es que habría algo en su nuevo mundo que lo obligaría a usarlo. Vos. Por desgracia es así, el mundo al que irás será uno que está siendo atemorizado desde las sombras por unas criaturas denominadas como demonios, pero hay una organización que se encarga de acabar con ellos. Lo máximo que puedo decirte es que nacerás en una familia algo especial. Reveló bastante información, lo que sirvió para que el joven tuviera una idea de dónde acabaría, pero eso mismo provocó que el castaño no pudiera evitar sentir miedo al saber que podría enfrentar a unas criaturas que podrían matarlo. Aunque de igual manera el resumen que le dio la voz, no pudo evitar provocar un sentimiento en el castaño, quien sintió que ya había escuchado sobre un mundo parecido antes. Chico. Un mundo lleno de demonios, sin duda suena peligroso, pero aún tengo una duda, no me has explicado qué clase de habilidad puedo escoger, y ahora que sé que hay demonios debería al menos tener una idea de qué puedo elegir. Respondió curioso al no poder evitar aún tener dudas sobre qué tipo de habilidad podía escoger, ya que el castaño no quería elegir algo que a futuro le fuera inútil a la hora de protegerse. Vos. Supongo que tienes razón, pero no puedo decir mucho, creo que te servirá de ayuda saber el nombre del mundo al que irás. Explicó mientras le recordaba al joven las limitaciones que tenía para darle información, pero cuando la voz dijo que el mundo tenía un nombre el joven no pudo evitar sentir curiosidad. Chico. Sí, sería de gran ayuda. Respondió aceptando la ayuda de la voz, ya que si por casualidad conocía el nombre del mundo, eso le daría una más que clara ventaja. Vos. Tu segunda oportunidad será en un mundo al que los mortales de tu mundo conocen como Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Reveló el nombre del mundo, el cual efectivamente el castaño conocía perfectamente al ser uno de los animes y mangas que en su mundo fueron muy populares. Además de ser uno de los mangas que el joven pudo leer completamente, lo que ahora le sería de gran ayuda. Chico. ¿Eso significa que iré a un anime? Preguntó no pudiendo evitar la sorpresa por la noticia que acababa de escuchar, además de pensar en todos y cada uno de los grandes peligros que le depararan en su nueva vida. Vos. Es algo complicado de explicar, pero sin entrar en detalles así será, creo que ahora tienes una idea más clara sobre el tipo de habilidad que puedes elegir, además de tu nuevo cuerpo, pero ten cuidado con el cuerpo que eliges, solo conseguirás su apariencia, no sus habilidades.
Explicó mientras daba un poco más de detalles sobre las limitantes que había a la hora de elegir su nuevo cuerpo, lo que el castaño agradeció ya que era un buen dato a tener en cuenta. Chico, si estoy en lo correcto creo que te refieres a que puedo elegir una habilidad de otro anime, pero si es así la variedad es infinita. Comentó ahora pensativo mientras le llegaban a la mente diferentes poderes de diferentes personajes de otros animes y mangas que vio en su anterior vida. Vos. Eso es correcto, por esa misma razón debes pensar bien lo que elegirás ya que será tu única ventaja que te hará diferente al resto en ese mundo. Advirtió al castaño quien seguía pensativo, hasta que después de una media hora aproximadamente se decidió. Chico. Bien, ya estoy listo. Anunció mientras se ponía de pie sobre el agua para luego alzar un poco su mirada al cielo, esperando a que la voz hablara nuevamente. Vos. Veo que te has tomado tu tiempo para elegir todo bien, entonces escucharé tu petición. Comentó con calma después de media hora en silencio, esperando a que el joven terminara de pensar las cosas. Chico. Lo siento por eso, pero me gustaría que mi nuevo cuerpo fuera el de Rimuru humano, del anime Tensei Shitama Slime Data Ken. Anunció su nueva apariencia ya que después de todo el cuerpo de Rimuru era algo afeminado, pero contaba con algunas ventajas físicas. Vos. Ya veo un cuerpo algo delicado físicamente pero a la vez flexible y ágil, sin dudas es una buena elección si logras dominarlo. Respondió la voz dando a entender el punto negativo el cual se compensaba con los positivos, sacrificando fuerza por destreza y velocidad. Chico. Puede que sea así, pero si lo entreno también podré mejorar su forma física y su resistencia, solo es cuestión de tiempo. Explicó el plan para mejorar el cuerpo aún más, lo que le llevaría un gran esfuerzo al joven, pero no significaba que no podría lograrlo. Vos. Me alegra escuchar que te estás tomando esto tan en serio, pero aún queda tu habilidad, ¿cuál eliges? ¿Q? Preguntó la voz mientras cambiaba el tema de la conversación para terminar de una vez los preparativos para que el joven pudiera iniciar su nueva vida. Chico. Lo sé, fue algo complicado pensar en una habilidad, al principio pensé en elegir la capacidad de poder usar el Amon de Jojos, pero después de pensarlo bien tendré una Nichirin por lo que a la larga me dejará de ser útil si tengo a mi disposición ese arma. Explico la primera opción por la que opto, la cual era una gran elección ya que el Amon permitía poder usar la energía solar a través de su cuerpo. Pero tal como dijo el castaño se vería algo inútil cuando obtuviera en su poder una Nichirin, la cual de igual manera contaba con un metal que absorbía la luz del sol. Chico. Después de pensarlo bien, me di cuenta que me enfrentaré a demonios con diferentes habilidades, pero la que más les hace destacar sin duda son sus poderes de demonios y sus mejoras físicas, como tal necesitaré mejores reflejos y una manera de proteger mejor mi cuerpo para no sufrir tanto daño. Continuó hablando ya dejando completamente en claro que el castaño no se estaba tomando nada a la ligera, después de todo una mala elección en ese nuevo mundo podría llevarlo a su segunda y definitiva muerte. Vos. Veo que has pensado bien todo, pero ¿qué habilidad eliges exactamente? Pregunto ahora más curioso ya que la misma voz ya no podía evitar sentir curiosidad sobre la elección del joven. Chico. En mi opinión hay pocas habilidades que tengan lo que busco, pero hay una que sin duda tiene lo que busco, por eso quiero que mi cuerpo sea perfectamente compatible con los 3 tipos de Akis del anime One Piece. Anunció la habilidad que quería poseer en su nuevo mundo, la cual no parecía ser la gran cosa, pero para la gente que conocía sobre el Aki sabían que era algo realmente poderoso. Vos. Es una buena elección, pero ¿por qué quieres que tu cuerpo sea compatible? Perfectamente podrías haberme pedido que tu cuerpo sea capaz de usar los 3 a la vez. Cuestionó el deseo del castaño, pero mismo al escuchar a la voz no pudo evitar sacar una sonrisa. Chico. Eso es fácil de responder, si te hubiera pedido ser capaz de usar los 3 Akis es muy probable que solo destacara en uno, pero si elijo que sean perfectamente compatibles con mi cuerpo, significa que tendré que entrenar para despertarlos, pero de igual manera significa que mi cuerpo podrá lograr sacar el máximo potencial de los 3. Respondió con calma ya que el castaño pensó en esa posibilidad, pero no solo fue eso sino que de igual manera el joven pensó en algo más que debía tener en cuenta. Chico. Pero no solo es eso, me dijiste que naceré en ese mundo, si hubiera empezado mi nueva vida como recién nacido y con los Akis despiertos es muy seguro que mi cuerpo no sea capaz de aguantarlo y pudiera morir, ¿me equivoco?
Preguntó terminando ahora de hablar mientras explicaba todo lo que pensó en solo media hora, lo que no solo incluía el uso de su habilidad sino las posibles consecuencias. Esto sin duda sacó una sonrisa del hombre responsable de la voz, pero eso no fue notado por el joven quien no era capaz de verlo, pero sí escuchó una leve risa. Voz. Sin dudas no eres normal, estoy seguro que llegarás lejos en tu nueva vida, no te negaré que estás en lo cierto, como ya te había dicho no eres la única persona a la que se le presenta esta nueva oportunidad. Comentó ahora dejando de lado su tono calmado, el cual fue sustituido por uno que dejaba en claro que la voz se estaba divirtiendo. Voz. Hubo personas diferentes a ti que no midieron el peso de sus deseos y como consecuencia su nueva vida fue muy corta, algunos ni siquiera llegaron a permanecer ni un minuto vivos, sin duda contigo será diferente, bien chico ahora que ya está todo listo, ¿estás listo para tu nueva vida? Explicó la voz todo lo que ocurrió con algunas personas, lo que solo hacían completamente reales las sospechas del castaño, quien no podía evitar aliviarse al saber que hizo bien en pensar las cosas primero. Chico. Sí lo estoy, pero aún tengo una duda, ¿qué haré cuando llegue a mi nuevo mundo? Dudo que tenga mis recuerdos cuando nazca, sería extraño que un recién nacido tuviera la capacidad de hablar y ser consciente de todo a su alrededor. Comentó el fallo que veía a su nueva vida, lo cual ya fue pensado por la voz ya que no era la primera vez que éste mandaba a una persona a su segunda vida. Voz. No te preocupes por eso, lo entenderás una vez esté allí. Respondió con calma no queriendo arruinar la sorpresa al castaño, quien sin decir mucho más asintió aceptando las palabras de la voz. Voz. Antes de irte, ¿me podrías decir tu nombre? Preguntó la voz quien aún no sabía el nombre del castaño con el que estaba hablando. Chico. Me llamo Chris. Se presentó el joven ahora conocido como Chris, quien se estaba a punto de embarcar en su nueva vida. Voz. Entonces Chris, te deseo las mejores de las suertes en tu nueva vida, espero que sea larga y fructífera. Respondió la voz ahora con un tono amable, pero después de esas últimas palabras todo el paisaje empezó a soltar un destello blanco, obligando al joven a taparse los ojos por la repentina luz. Esto brillo duró unos minutos hasta que por fin se empezó a calmar poco a poco, pero contra más segundos pasaban y la luz se volvía más tenue. El castaño no pudo evitar sentir como de repente la temperatura a su alrededor empezaba a descender, empezando así a sentir frío. Chris al notar esto y de igual manera sentir que la luz ya se había calmado del todo, apartó sus brazos de su rostro los cuales usó para taparse de la luz. Viendo así ahora a su alrededor, notando que ahora se encontraba en un bosque nevado, esto confundió un poco al joven ya que este mismo no sabía dónde se encontraba. Pero ese pensamiento rápidamente desaparecería cuando un dolor recorrió toda su cabeza, obligándolo a caer de rodillas al suelo mientras se sostenía esta misma con dolor. Chris. ¿Te duele demasiado, pero por qué? Se preguntó con dolor, pero la respuesta a la pregunta llegó rápidamente cuando varios recuerdos llegaron a la cabeza del joven. Quien empezó a obtener todos los recuerdos de su nuevo yo, pero al ser demasiada información el joven tardó unos minutos en procesarla completamente. Hasta que al final el dolor de cabeza cesó ya que el cerebro del joven pudo procesar por completo toda la información de su nuevo yo. Ahora sabiendo el por qué se encontraba en el bosque entre varias cosas más. Chris. Guau, espera un segundo, esto es demasiado. Habló para sí abrumado por toda la información que acababa de recibir en apenas unos pocos minutos, la cual aún le costaba un poco procesar, pero por suerte el dolor de cabeza ya no lo estaba molestando. Chris. A ver, necesito un momento para pensar en todo esto. Comentó para sí mientras se levantaba del suelo empezando a caminar hacia un árbol que apenas tenía nieve alrededor de su tronco, por lo que el joven se pudo sentar en este. Empezando así a pensar en todo lo que había pasado en su nueva vida mientras no estaba consciente de sus recuerdos antes de renacer. Dándose cuenta que tal como dijo la voz con la cual estaba hablando hace unos momentos, que en realidad eran años, Chris había nacido en una familia especial de ese mundo. Pero lo que el joven no se esperaba era saber que su nueva familia era la misma del protagonista de Kimetsu no Yaiba, de igual manera Chris sabía que ahora mismo tenía 5 años de edad. Donde justamente hoy estaba cumpliendo su 5º cumpleaños, pero hubo algo que llamó aún más la atención del joven, y era saber que actualmente el protagonista del mundo en el que se encontraba ya había nacido y tenía 2 años.
Lo que de igual manera convertía a Chris en el hermano mayor de este, como tal también sabía que la madre de su hermano menor y su nueva madre actualmente se encuentra embarazada. El joven no tardó en saber que su nueva hermana sería alguien muy importante a futuro, después de todo sería el impulso que necesitaría su nuevo hermano menor para convertirse en un cazador de demonios. Chris. Son demasiadas cosas que procesar, pero por ahora creo que es suficiente, ya tendré más tiempo para pensar en ello, aunque aún hay algo que me llama la atención. Se cuestionó el joven al notar enfrente de su rostro un mechón de pelo de color rojo oscuro. Chris. Supongo que tal como le pedía a la voz mi cuerpo es el de Rimuru, pero parece que también se tomó algunas libertades para cambiarlo y hacer que me parezca más a mi nueva familia. Comentó para sí mientras notaba su color de pelo, el cual era algo largo pero de igual manera el joven reconocía que era del mismo color que el de su nuevo hermano. Chris. Bueno, ya es suficiente por ahora, será mejor que regrese según parece. Estaba recogiendo leña para hacer carbón con el padre de Tanjiro, aunque también es mi nuevo pa, pensó al recordar sus nuevas memorias, pero se detuvo al final al darse cuenta de su nueva familia. Chris. Definitivamente me va a costar acostumbrarme a esto. Se quejó al saber que debía acostumbrarse a tratar a su nueva familia como tal, mientras se levantaba del suelo y agarraba una especie de cesto que servía para cargar leña y que estaba hecho a su medida. La cual estaba tirada en el mismo lugar donde hace unos momentos se volvió consciente de sus anteriores memorias, por lo que el pelirrojo supuso que se le debió caer al momento que se tapó los ojos con sus brazos. Sin nada más que decir o pensar, el pelirrojo agarró el cesto colocándose en su espalda gracias a dos correas que tenía para poder cargarla. Empezando así a andar por el bosque, aunque a un ritmo algo lento ya por la altura de la nieve y la baja estatura del pelirrojo, a este se le complicó un poco acostumbrarse a andar por la nieve. Pero tampoco le fue muy difícil gracias a los recuerdos y experiencia que recién había adquirido de su nuevo yo. Chris. Qué extraño, según mis recuerdos no debería estar muy lejos. Pensó para sí mientras continuaba andando por la nieve, el cual era el único sonido que podía escuchar el pelirrojo, hasta que después de unos pocos minutos los árboles se dejaron de ver a la distancia, revelando un claro en el bosque donde se podía apreciar una cabaña. Pero lo que más llamó la atención del pelirrojo fue que este mismo no pudo evitar sentir una sensación familiar al ver la cabaña, como si ya hubiera estado allí antes. Mientras que otra parte de él la veía como algo nuevo que nunca había visto en persona, estos sentimientos no podían evitar confundir al joven. Pero de igual manera el pelirrojo sabía que se debía al choque de memorias y conciencia que acababa de vivir hace unos minutos atrás. Así que sin poder hacer mucho el joven dejó esos sentimientos de lado mientras continuaba andando, logrando así ver mejor la cabaña, pero contra más se acercaba el pelirrojo. Este pudo ver a una mujer de pelo negro y ojos morados que estaba sentada sobre el tatami exterior de la cabaña, mientras esta misma jugaba con un pequeño niño pelirrojo que parecía estar apenas en sus primeros 2 años de edad. Nuevamente los recuerdos del pelirrojo abrumaron un poco su mente, aunque no llegando al dolor de cabeza, ya que los recuerdos que llegaron al joven era sobre la mujer y el niño. Lo cual sirvió para que Chris confirmara que quienes tenía delante era su nueva madre, Kamado Kie, y su nuevo hermano menor, Kamado Tanjiro. La mujer que aún permanecía sentada sobre el tatami de la casa no tardó en notar la presencia del joven pelirrojo, quien estaba ya en las cercanías de la casa. Por lo que alzó un poco su mano para saludarlo con una sonrisa, el pelirrojo al notar esto prosiguió su camino acercándose donde estaba la mujer y el niño. Kie. Bienvenido Chris, ¿qué tal fue la búsqueda de leña? Preguntó la mujer amablemente mientras le daba la bienvenida a su hijo, el cual por un momento dudó en qué responder al aún no estar acostumbrado a su nueva vida. Pero las palabras del pelirrojo no tardaron en salir solas, como si fuera una costumbre. Chris. Pude recoger algo madre, pero hay tanta nieve que se hace un poco difícil. Respondió el pelirrojo con educación, quien se sorprendió al notar que habló de manera inconsciente, pero se calmó nuevamente al saber que no había dicho nada fuera de lo común. Kie. No te preocupes, tu padre pudo recoger suficiente para hacer carbón por unos días, ahora mismo está guardando toda la leña, ¿por qué no vas con él? Informó mientras volteaba su mirada hacia una pequeña cabaña que estaba al lado de la más grande, lo que ganó un asentimiento del joven.
Pero antes de que se pudiera ir, el pelirrojo escuchó una risa que parecía llamarlo, por lo que volteó curioso, notando al niño pequeño en brazos de la mayor señalándolo con su pequeña mano. Esto nuevamente hizo que el pelirrojo hiciera un acto inconscientemente, el cual fue extender su mano para agarrarla del niño pequeño con una sonrisa. Chris. Yo también me alegro de verte, Tanjiro, pero tengo que ir a ver a nuestro padre. Si quieres podemos jugar más tarde, ¿bien? Propuso el joven con una sonrisa, lo que ganó una risa del infante, lo cual el pelirrojo tomó como un sí para luego soltar la mano del pequeño, empezando así a andar hacia la cabaña más pequeña. Chris. Qué extraño, las palabras salen de mi boca sin que yo quiera, al menos no es nada malo, quizás sea buena idea dejarme llevar por ahora. Pensó para sí mientras caminaba hacia la cabaña, lo cual fue bastante fácil ya que los alrededores de la cabaña tenían menos nieve gracias al tejado que cubría un poco los alrededores de la cabaña. Lo cual no era mucho, pero hacía más cómodo caminar por el lugar, logrando así hacer el resto del pelirrojo mucho más cómodo, hasta que entró dentro de la cabaña pequeña. Pudiendo así ver el interior sin problemas, pero por el pequeño tamaño del lugar se limitaba a tener un horno rudimentario, que gracias a los recuerdos del pelirrojo mismo sabía que era el instrumento que usaba su nueva familia para hacer carbón. Aunque de igual manera la cabaña contaba con un poco más de espacio para guardar algún objeto restante. Pero una vez el pelirrojo terminó de examinar el lugar, mismo también pudo notar la presencia de un adulto de cabello rojizo, el cual estaba apilando la leña que sacaba de una cesta parecida a la del joven. Pero esta era 3 veces más grande por la diferencia de estatura, y como consiguiente podía llegar a cargar mucha más madera. Aunque al igual el joven no tardó en reconocer al adulto que le estaba dando la espalda para colocar la leña, ya que sabía perfectamente de quién se trataba gracias a sus recuerdos de su nueva vida, como las de su anterior vida. Reconociéndolo como su nuevo padre, Kamado Tanjiro, pero sin saber qué decir nuevamente el pelirrojo dejó que sus instintos respondieran por él. Chris. Padre, ya he vuelto. Informó al mayor mientras daba algunos pasos más dentro de la cabaña, pero de igual manera el mayor al escuchar las palabras del joven no tardó en voltear para verlo. Pero antes de responder, el pelirrojo mayor se agachó un poco para estar a la altura del joven, para seguido posar una de sus manos sobre la cabeza de su hijo. Tanjiro. Bienvenido, hijo, ¿y bien? ¿Cuánta leña pudiste recoger? Preguntó el mayor, lo mismo que la mujer, mientras le daba la bienvenida a su hijo con un tono calmado al mismo tiempo que acariciaba su cabeza. Chris. No es mucho, pero pude recoger algo. Explicó mientras se quitaba la cesta de la espalda para mostrársela al mayor, quien pudo ver el interior de la cesta que estaba llena de leña, aunque solo un poco más de la mitad. Tanjiro. Buen trabajo, ¿quieres ayudarme a colocar la leña? Propuso el mayor con un tono amable mientras se levantaba del lugar, pero sin quitar la mirada del pelirrojo. Chris. Claro. Respondió sin más para empezar así a ayudar al mayor, apilando así la leña, aunque el pelirrojo menor se tuvo que encargar de colocar la leña menos pesada ya que había algunos troncos más pesados que solo el mayor podía cargar. Logrando así terminar en cuestión de minutos, el pelirrojo mayor al ver que terminaron cargó ambas cestas que se usaban para transportar leña, dejándolas guardadas en un lado de la cabaña. Tanjiro. Hemos terminado, ahora entremos en casa, seguro que debes de estar cansado. Comentó aún manteniendo un tono calmado, ganando un asentimiento del menor, quien empezó a andar fuera de la pequeña cabaña junto al mayor. Pero una vez ambos pelirrojos salieron fuera de esta, el menor notó la ausencia de la pelinegra y su hermano, por lo que Chris solo supuso que ambos regresaron al interior de la cabaña. Por lo que sin esperar mucho más, ambos pelirrojos andaron hasta la entrada de la cabaña, abriendo esta misma para entrar al interior, aunque el mayor no tardó en cerrar la puerta una vez estuvieron dentro. Tanjiro. Kie, ya estamos en casa. Anunció el mayor en un tono un poco elevado pero sin llegar a gritar, lo que fue suficiente como para que las personas que estaban dentro de la cabaña lo escucharan. Pero una vez el mayor dio el anuncio, junto al pelirrojo menor se empezaron a quitar sus botas para luego posar sus pies sobre el tatami. Aunque poco después de esa acción, ambos pelirrojos pudieron ver cómo el pelirrojo más pequeño se encontraba gateando por el suelo hasta llegar a la entrada donde estaban los dos restantes. Tanjiro. Vaya, ¿viniste a recibirnos, Tanjiro?
Preguntó amablemente el mayor mientras se agachaba para luego sostener al pequeño en sus brazos, el cual solo rió un poco al ser cargado por su padre, quien nuevamente se puso de pie mientras veía al infante riendo sobre sus brazos. Pero al igual que el menor, la pelinegra mayor no tardó en hacer acto de presencia en la entrada, quien llegó a la entrada abriendo una de las puertas correderas de la casa. Aunque esta misma parecía preocupada, pero al ver al pequeño pelirrojo sobre los brazos de su padre se calmó. ¡Qué alivio! Por un momento había perdido de vista a Tanjiro mientras preparaba la cena. Comentó la mujer ahora más aliviada al ver que su hijo estaba bien, aunque este mismo al escuchar a su madre pareció entristecerse un poco, lo que fue notado por el mayor. Tanjiro. Tranquila, él está bien, es bueno escuchar que tiene tanta energía siendo tan joven. Respondió calmadamente mientras veía el lado positivo de lo ocurrido, lo que pareció alegrar al joven que estaba sobre sus brazos. Si tienes razón, pero a veces agradecería que no fuera tan inquieto. Comentó la pelinegra ahora más animada que antes mientras veía a su esposo con una sonrisa. Después de ese momento y que la situación se lograra calmar, tanto los adultos como Chris, quien se mantuvo en silencio todo el tiempo, caminaron hasta el salón de la casa. Tanjiro. Hijo, ¿puedes vigilar a tu hermano mientras ayudo a tu madre? Pidió amablemente mientras veía al pelirrojo a su lado, quien asintió sin problemas por lo que el pelirrojo mayor dejó sobre el tatami a Tanjiro, quien empezó a jugar con su hermano en el salón de la casa, mientras que ambos adultos fueron a la cocina dejando a ambos jóvenes a solas. El resto de la tarde prosiguió calmadamente mientras que el dúo de hermanos jugaban, hasta que después de aproximadamente una media hora la puerta corredera que llevaba a la cocina se abrió, dejando ver al pelirrojo mayor. Tanjiro. Entonces iré a preparar el agua mientras terminas la cena. Comentó calmadamente mientras salía de la cocina, pero este mismo no tardó en encontrarse con el dúo de hermanos. Chris. Padre, ¿a dónde vas? Preguntó curioso el joven mientras veía al pelirrojo a solo unos metros de distancia. Tanjiro. Tengo que preparar el agua del baño, por lo que iré al río. Explicó mientras veía al joven quien seguía junto a su hermano, el cual también miró al mayor. Aunque la respuesta del pelirrojo llamó la atención del pelirrojo menor, quien no tardó en responder de vuelta. Chris. Si no hay ningún problema, ¿podría ayudar? Ofreció su ayuda ya que el objetivo del pelirrojo era poder familiarizarme mejor con los alrededores de la cabaña, el cual aunque los conocía bien gracias a sus nuevos recuerdos, aún eran algo vagos ya que después de todo no dejaban de ser recuerdos, y era mejor tener algo de experiencia real. Tanjiro. ¿Estás seguro? Puede ser algo duro. Dudó de si aceptar la ayuda de su hijo mayor, pero al notar la mirada clara del pelirrojo, quien no expresaba ninguna duda mientras asentía, no dudó más. Tanjiro. Bien, pero si empiezas a cansarte dímelo, ya se está haciendo un poco tarde para que te esfuerces demasiado. Comentó mientras le dejaban claro las condiciones que debía seguir, las cuales no le parecieron malas al pelirrojo, quien asintió sin problemas. Chris. Está bien, no me esforzaré de más. Aceptó con una sonrisa al ver que al final no habría ningún problema en acompañar a su nueva figura paterna. Aunque cuando el pelirrojo se levantó del suelo, este mismo notó como su hermano le estaba haciendo un puchero. Chris. Oye, no te enfades, cuando termine de ayudar a nuestro padre seguiré jugando contigo, es una promesa, ¿entendido? Explicó con una sonrisa mientras se agachaba un poco para estar a la altura de su hermano, aunque el joven sabía que su hermano no lo entendía al ser demasiado joven. Pero cuando escuchó una risa provenir de Tanjiro, quien lo estaba mirando, el pelirrojo lo tomó como un sí. Después de que ese momento padre e hijo salieron de la cabaña, pero no sin antes de que el mayor avisara a su esposa de que ambos saldrían para que estuviera más pendiente del pelirrojo menor. Así que sin esperar mucho más, una vez el dúo padre e hijo salieron de la cabaña, estos regresaron nuevamente y por un corto momento a la cabaña más pequeña, de la cual el pelirrojo mayor sacó varios cubos, uno de un tamaño promedio, y dos de un tamaño más considerable. El mayor no dudó y le entregó a su hijo el cubo más pequeño. Una vez ya listos, el dúo empezó a caminar por un sendero del bosque, a un paso moderado ya que a diferencia de antes, ahora a Chris no se le hacía tan difícil caminar por la nieve. Pero mientras el pelirrojo menor continuaba andando con una expresión calmada, por su mente las cosas eran muy diferentes, ya que el joven aún no podía evitar pensar sobre lo que le acababa de ocurrir hace unas horas.
Después de todo el tiempo que le llevó procesar que murió y volvió a nacer, era muy poco tiempo ya que apenas tuvo unas horas para pensar en ello. Pero no solo era eso, el joven al tener ahora en mente sus nuevos recuerdos sobre su nueva familia, no podía evitar pensar en lo que iba a ocurrir a futuro. Después de todo, Chris no pudo evitar que nuevos sentimientos hacia la familia Kamado lo abrumaran, ya que aunque llevaba apenas unas horas viviendo con ellos después de haber despertado su anterior consciencia, en realidad llevaba viviendo con ellos ya 5 años, eso hacía que los sentimientos hacia ellos fueran tan fuertes como los que tuvo a su anterior familia. Pero esa era una de las razones por la cual ahora el pelirrojo se veía más que preocupado. Chris era más que consciente de la catástrofe que iba a ocurrir en apenas unos años. Pero aunque tenía algo de chance antes de ese momento, el miedo de saber que estaba en una cuenta contrarreloj para perder a su familia hizo que un sentimiento predominara por encima del resto. Ese sentimiento era miedo, el miedo a saber que perdería a su familia nuevamente. Pero esta no vez él no moriría y los dejaría atrás, sino que sería al revés, al menos con la mayoría de esta, pero sin darse cuenta Chris mientras pensaba en esto en su mente. Por fuera no podía evitar apretar la cuerda que servía para transportar el cubo que llevaba en sus manos, lo cual de igual manera fue notado por el mayor, quien pudo sentir el miedo y la ira en su hijo. Tanjiro. Chris, te ves preocupado, ¿estás bien? Preguntó con calma aunque con algo de preocupación, lo que hizo sacar al joven de sus pensamientos, quien alzó un poco su rostro para ver el de su padre mientras caminaba. Chris. Estoy bien, solo está pensando. Respondió con algo de nervios ya que el pelirrojo menor era consciente de lo hábil que era el padre de Tanjiro. Tanjiro. Hijo, no hace falta que escondas nada, puedes confiar en mí, si hay algo que te preocupa puedes contármelo. Respondió aún con calma mientras dejaba salir a relucir su lado más comprensivo, lo que hizo dudar al joven, quien ahora no sabía si responder o no. Chris. No es nada importante, solo, tengo miedo de lo que pase en el futuro. Explicó mientras agachaba un poco su rostro, ya que después de todo el pelirrojo menor no podía ocultar los sentimientos que había recibido gracias a sus nuevos recuerdos. Tanjiro. ¿Miedo? Eso es normal. Comentó el mayor mientras volteaba su mirada para ver al frente del camino, pero sin darse cuenta se ganó una mirada curiosa de su hijo quien ahora lo estaba observando. Tanjiro. Chris, es normal sentir miedo, somos humanos y no podemos evitar sentir, lo único que podemos hacer es intentar seguir adelante, pero, es decisión tuya como quieras hacerlo, cada humano es diferente y como tal cada uno vivirá su vida de manera diferente, pero, ¿no crees que es interesante no saber lo que te deparará el futuro? Explicó con una calma enorme como si fuera algo normal que cualquiera debería entender, pero las palabras confundieron un poco al joven. Ya que aunque éste entendió a qué se refería el mayor, no entendía el por qué le respondió con algo tan profundo y más cuando el joven sabía que el mayor era consciente que estaba hablando con un joven de 5 años. Que lo más seguro es que no lo fuera a entender, pero gracias a que mentalmente el joven tenía 17 años la explicación se le hizo fácil de entender. Chris. No entiendo muy bien a qué te refieres, padre. Respondió fingiendo ignorancia, ya que aunque el joven entendió todo, no podía responder de manera afirmativa ya que sería extraño que un niño tan joven hubiera entendido unas palabras así. Por el lado del pelirrojo mayor este solo dejó salir una sonrisa, pero aún así esta no le quitó ese semblante de calma que siempre tenía el mayor. Tanjiro. Supongo que aún es muy pronto para que lo entiendas, pero con el tiempo lograrás saber a lo que me refiero. Por ahora, ¿por qué no empezamos a llenar los cubos? Ya hemos llegado al río. Informó el mayor mientras señalaba al frente del camino que estaban recorriendo el dúo, haciendo que el joven al mirar al frente notara el agua que estaba fluyendo por la montaña hacia abajo. Tanjiro. Hijo, ¿me prestas tu cubo? La corriente es algo fuerte para que puedas llenarlo tú solo. Pidió mientras le extendía la mano a su hijo, ya que ambos ya estaban al frente del río, por lo que sin rechistar el joven le entregó el cubo vacío a su padre. El cual sin problemas empezó a rellenar cada cubo uno por uno, hasta que los 3 estuvieron llenos. Tanjiro. Este es el último, ya podemos regresar, pero ten cuidado, es algo pesado. Avisó mientras le extendía el cubo más pequeño al pelirrojo menor, quien lo tomó con ambas manos, pero este mismo no podía negar que por culpa de su corta edad el cubo le resultaba algo pesado.
Pero tampoco era algo con lo que Menor no podía lidiar, por lo que sin decir una sola palabra más el mayor recogió los 2 cubos restantes, empezando así a andar de regreso a la cabaña donde padre e hijo vivían. El recorrido fue algo duro para el menor, quien por culpa de su baja estatura y el nivel algo alto de la nieve, más el peso del cubo le hizo difícil el recorrido. Pero aunque el mayor le ofreció cargar con su cubo, el menor se negó diciendo que podía con ello, lo que al final Chris logró una vez el dúo llegó de vuelta a la cabaña donde vivían. Donde el primero en entrar en esta cabaña fue el mayor, quien se encargó de abrir la puerta para luego entrar por esta empezando a andar por la casa. No sin antes quitarse las botas al igual que su hijo, hasta que por fin ambos llegaron hasta la zona donde estaba el baño, en la cual había una gran tinaja que servía a modo de bañera. Donde el mayor vertió el agua de sus cubos, más el del pelirrojo menor poco después, pero cuando Tanjiro le iba a entregar de regreso el cubo a su hijo. Este pudo ver al menor fatigado por culpa del recorrido más el peso que tuvo que cargar, que aunque al principio era fácil y lo hubiera sido normalmente. La nieve, el aire frío y la altura en la que se encontraban al estar en una montaña, complicó mucho más el recorrido que aunque era corto era costoso. Tanjiro. Hijo, será mejor que descanses, puedo ocuparme del resto. Aconsejó el mayor al ver a su hijo agotado, pero la respuesta del pelirrojo menor no tardó en llegar. Chris. Y yo me ofrecí a ayudar, y aún puedo moverme sin problemas. Respondió con cansancio pero negándose a renunciar, lo que solo ganó un suspiro del mayor. Tanjiro. Hijo, ¿qué te dije antes? Preguntó algo preocupado mientras le recordaba a su hijo el trato que hicieron. Chris. Lo sé, la condición era que no me esforzaría de más, pero aún no he llegado a mi límite. Respondió ya recuperando sus energías mientras veía con un rostro algo desafiante al mayor, quien al escuchar a su hijo sabía que no lo convencería de lo contrario. Así que sin decir mucho más ya que no podían perder más tiempo, el dúo volvió a salir de la casa antes de que la noche cayera en la montaña. Logrando así ambos rellenar la tinaja, en tan solo 2 viajes de ida y vuelta. Tanjiro. Ese era el último, ahora solo queda calentar el agua, porque no vas a descansar un poco. Ofreció mientras vertía el último cubo de agua en la tinaja, para luego ver al menor quien estaba mucho más cansado que antes. Este no respondió pero tampoco rechistó, limitándose así a caminar hacia el salón de la casa, pero cuando llegó a este el menor no tardó en caer sobre el tatami agotado. Chris. Fue más duro de lo que pensaba, pero al menos hemos terminado. Pensó para sí completamente agotado mientras mantenía la cabeza agacha, aunque el menor no tardó en ver un rostro que reconoció al frente suya. Pero lo que más llamó la atención del pelirrojo fue ver a su hermano menor, el cual tenía un rostro de preocupación al verlo agotado. Chris. Oye, no me mires así, estoy bien, respondió con entusiasmo ocultando su agotamiento, pero cuando el pelirrojo alzó su brazo al aire no pudo hacerlo al completo ya que un dolor le recorrió todo el cuerpo. Pero por suerte el pelirrojo ocultó bien su dolor para no preocupar de más a su hermano. Tanjiro. Es bueno que quieras calmarlo, pero necesitas descansar. Comentó con calma al ver el gesto de su hijo mayor, el cual hace un momento estaba fingiendo estar bien para animar a su hermano. Lo que aunque no molestaba al mayor, prefería que su hijo no se sobreesforzara. Chris. Lo siento. Se disculpó algo apenado por su comportamiento, pero eso solo hizo sacar una sonrisa al mayor. Tanjiro. Hijo, ¿por qué no te bañas primero? Hablé con tu madre y me dijo que empezó a calentar el agua mientras terminábamos de recoger los últimos cubos, ya debe de estar caliente y le vendría bien a tu cuerpo para relajarse. Aconsejó a su hijo, el cual también sabía que al menos el baño con agua caliente le resultaría bueno para evitar aunque sea algunas agujetas mañana. Así que sin rechistar el pelirrojo aceptó para seguidamente levantarse del suelo, empezando así a andar hacia el baño, donde no tardó en entrar al agua después de quitarse la ropa. Notando que efectivamente esta estaba caliente, así que sin más el joven se dispuso a relajarse después de un día de trabajo. Así fue por varios minutos, los cuales mientras transcurrían la madre del pelirrojo entró al baño para dejarle un recambio de ropa ya que la otra la tenía empapada por la nieve. Pocos minutos después de ese momento el pelirrojo salió del baño, ya con su ropa seca puesta, pero cuando el pelirrojo llegó a la sala de estar no notó a nadie. Supuso que su familia estaban en la cocina, pero al no escuchar ni un sonido en la casa esa idea fue descartada. Chris.
Qué extraño, ¿dónde se habrán metido? Pensó confundido al no poder escuchar ni un solo ruido, lo que era extraño ya que incluso cuando el pelirrojo estuvo junto a su hermano en el salón pudo escuchar al menos a su madre cocinando. Pero ahora todo estaba en un completo silencio como si el pelirrojo estuviera en una casa abandonada. Chris. Padre. Madre. Tanjiro. ¿Dónde están? Preguntó ahora en un tono elevado intentando buscar una respuesta, pero nadie respondió lo que le dio mala espina al joven. Pero esa idea se descartó cuando de repente el pelirrojo pudo sentir una especie de sensación como si tuviera a alguien detrás, lo que se confirmó cuando el joven sintió unas manos posándose sobre sus hombros. Esta acción hizo que un escalofrío recorriera todo el cuerpo del joven, pero este se calmó poco después al escuchar una voz que reconoció. Kie. Feliz cumpleaños, hijo. Felicitó la mujer en un tono alegre, lo que hizo que el miedo que por un momento recorrió el cuerpo del joven, se sustituyera por sorpresa. El pelirrojo sorprendido volteó para ver que efectivamente la mujer que tenía detrás era su madre, pero el pelirrojo no tardó mucho en voltear al escuchar una de las puertas correderas abriéndose. Viendo así que el responsable de este acto era su padre. Tanjiro. Felicidades, hijo, veo que tu madre te sorprendió. Felicitó de igual manera el mayor mientras entraba en el salón, aunque este mismo estaba cargando con dos bandejas que tenían unas patas, simulando ser pequeñas mesas. Pero de igual manera mientras el mayor entraba, este fue acompañado por el pequeño Tanjiro quien de igual manera entró en el salón aunque este lo hizo gateando. Por el lado de Chris, este rápidamente recordó que justamente el día de hoy era su quinto cumpleaños, lo que ahora hizo que no se sorprendiera tanto, pero no podía negar que la sorpresa se la llevó. Kie. Jeje, lo siento, creo que te asustamos demasiado, por ahora siéntate y vea por el resto. Comentó la mujer mientras se disculpaba con su hijo por la repentina sorpresa, que aunque no molestó al joven este aceptó la disculpa de su madre con un asentimiento por educación. Aceptando de igual manera el consejo de su madre sentándose así sobre el tatami, donde el mayor no tardó en dejar las dos primeras bandejas sobre el tatami. La pelinegra mayor tal como dijo después de disculparse con su hijo caminó hasta la cocina recogiendo las dos bandejas restantes, para luego regresar al salón donde estaba el resto de la familia. Sirviendo así las dos bandejas restantes, por lo que una vez todo listo toda la familia se reunió para cenar. Tanjiro. ¿Y bien, hijo? ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Aún no has dicho nada. Preguntó con una sonrisa amable mientras veía a su hijo mayor, quien aún no había salido por completo de su sorpresa pero sí pudo responder. Chris. Estoy sin palabras, no me esperaba algo así, solo puedo decir, gracias. Respondió algo nervioso mientras agradecía a su familia por la sorpresa, ganando una sonrisa de ambos adultos y una risa del menor. Kie. Hijo, no hace falta que lo agradezcas, hoy cumples 5 años y eso debe de celebrarse. Respondió amablemente la mayor mientras veía a su hijo, el cual solo asintió por las palabras tan amables de su nueva madre. Kie. ¿Ahora por qué no cenamos? Si tardamos un poco más la cena se enfriará. Propuso la pelinegra sin dejar de lado su semblante amable, lo que ganó una respuesta afirmativa del resto de la familia, a excepción del pequeño quien solo veía algo curioso la escena. Después de esas últimas palabras todos y cada uno de los presentes empezaron a comer, a excepción de Tanjiro quien necesitó ayuda de su madre ya que aún no sabía sostener correctamente los palillos. Por suerte para Chris este pudo comer sin problemas aunque no hubiera usado los palillos anteriormente en su vida, pero gracias a sus nuevos recuerdos y experiencias este no tuvo ningún problema en usarlos. Por otro lado el ambiente algo silencioso que se generó mientras todos cenaban, donde solo a veces se intercambiaba algunas que otras palabras. En ningún momento ese ambiente llegó a ser incómodo, sino que fue todo lo contrario ya que el joven pelirrojo sintió como si ese ambiente fuera algo normal en su día a día. Así fue hasta que todos los presentes terminaron de cenar, aunque por el lado de Tanjiro este cayó dormido poco después de terminar de cenar ya que era un poco tarde para este. Kie. Cariño, ahora que ya hemos terminado, ¿puedes ir a por eso? Yo me encargaré de recoger todo. Propuso la pelinegra a su marido sin dar muchos detalles, el cual solo se limitó a asentir mientras se levantaba de su lugar, aunque el ambiente algo misterioso que generaron ambos mayores solo hizo que el pelirrojo a su lado sintiera curiosidad. Kie. Hijo, ¿puedes encargarte de preparar el futón para tu hermano?
Si sigue durmiendo sobre el tatami podría resfriarse. Pidió la mayor a su hijo, quien sin rechistar asintió mientras se levantaba de su asiento para empezar a caminar hacia un armario que estaba en el salón. Donde en este mismo se guardaban los futones, creo que no hace falta recalcar el por qué el pelirrojo sabía dónde estaban guardados. Así que sin dudar Chris agarró uno de estos, para empezar así a prepararlo sobre el tatami, mientras que ambos adultos se encargaron de sus labores tal como dijeron. Mientras que el mayor se fue a otra habitación de la cabaña, la pelinegra empezó a recoger todo para llevarlo de regreso a la cocina. Por el lado de Chris no se demoró mucho en terminar de preparar el futón, por lo que una vez terminó recostó a su hermano menor en este mismo para luego arroparlo. Sin nada más que hacer el pelirrojo se limitó a esperar sentado en el tatami, ya que poco después de que la pelinegra terminara de llevar todos los utensilios sucios a la cocina. Esta misma no tardó en regresar, notado así a su hijo mayor sentado mientras que el menor ya estaba recostado en el futón durmiendo así plácidamente. Kie. Gracias por la ayuda Chris, ahora esperemos a tu padre, no debe de tardar mucho en volver. Informó la mayor mientras se sentaba de igual manera sobre el tatami, empezando así a esperar a su marido junto a su hijo en silencio. Y tal como dijo la pelinegra el pelirrojo mayor no tardó mucho en regresar, pero una vez llegó de vuelta al salón de la casa, tanto Kie como Chris notaron que traía consigo 2 fundas de cuero alargadas. El pelirrojo menor no tardó mucho en deducir lo que podían contener ambas fundas, pero prefería mantenerse en silencio hasta verlo por sí mismo. Así que solo se limitó a ver cómo el mayor dejó ambas fundas sobre el tatami, para luego sentarse al frente de estas. Tanjiro. Siento haberos hecho esperar, pero me encargué de esconder bien tu regalo para que no lo encontrarás antes de tiempo. Explicó con calma mientras dejaban claro a su hijo que lo que contenían las fundas era su regalo de cumpleaños. Kie. Pero cariño, ¿no me dijiste algo sobre un segundo regalo? Comentó confundida la pelinegra al ver 2 fundas en vez de una tal como esta se esperaba. Tanjiro. Lo que contiene la segunda fue algo imprevisto, pero es algo que Chris aún no puede usar. Explicó lo ocurrió sin dejar de lado su calma habitual, pero esto solo llamó más la atención del pelirrojo menor quien sabía que la familia de Tanjiro no eran especialmente rica. Tanjiro. Por ahora, ¿por qué no abres una de las fundas? Ofreció con amabilidad mientras le extendía una de las fundas al menor, quien la agarró sin problemas, pero cuando el mayor la soltó el menor pudo sentir el peso de la funda, que aunque no era grande era algo pesada para su corta edad. Chris no tardó mucho en abrir la funda, ya que en uno de sus extremos tenía una cuerda la cual simplemente el joven desató, para luego sacar el contenido de la funda. Logrando ver así que dentro de esta se encontraba ni más ni menos que una espada de bambú, el pelirrojo vio curioso el arma algo pesada que servía para que los espadachines o futuros espadachines entrenaran. Tanjiro. Parece que no te esperabas algo así, a mí también me costó decidirme a la hora de comprarla cuando bajé al pueblo, un anciano se estaba dedicando a venderlas, eran algo caras pero cuando me la ofreció a mitad de precio no dudé en comprarla y más aún cuando recordé lo mucho que te gustan las espadas. Explicó el mayor poco a poco, pero el último comentario del pelirrojo mayor hizo que un recuerdo del pelirrojo menor llegara a su mente. Donde pudo ver a su yo joven de ese mundo usando una rama del bosque como si fuera una espada, esto le generó inconscientemente algo de vergüenza al pelirrojo al saber de su fanatismo por las espadas, pero de igual manera el joven no tardó en responder. Chris. Gracias, prometo usarla con cuidado. Agradeció con un tono sincero, ya que de igual manera el pelirrojo no podía negar que tener algo así le vendría bien, y más aún sabiendo que debía entrenar el uso de la espada para el futuro si quería sobrevivir. Tanjiro. Es bueno escuchar eso, ahora solo queda abrir tu segundo regalo, pero es algo pesado y peligroso así que por ahora solo podrás verlo, ¿de acuerdo? Explicó con un poco más de seriedad, dejando en claro al pelirrojo la gravedad de la situación y del contenido de la funda, que solo dejó al joven con una única opción al saber lo que podría contener la funda. Así que sin dudar ni un segundo el pelirrojo asintió con una expresión algo seria para que su padre fuera consciente de que sabía de la gravedad de sus palabras. Chris. Lo entiendo, pero ¿qué es lo que contiene? Preguntó dudoso ya que aún no podía confirmar nada hasta ver el contenido de su funda con sus propios ojos, lo que de igual manera generó algo de curiosidad en la pelinegra.
ya que ésta sabía que su esposo normalmente no era una persona especialmente seria la mayor parte del tiempo. Tanjiro. Es algo especial que me regaló el mismo anciano al que compré la espada de bambú, aún no sé sus razones pero insistió mucho en entregármela. Explico ahora nuevamente calmado mientras que de igual manera explicaba lo que ocurrió con el anciano. Chris por su lado al escuchar a su padre sabía que definitivamente lo que contenía la funda no era algo normal. Ya que después de todo en la historia original, al padre de Tanjiro nunca le ofrecieron algo así, sin mucho más que decir el mayor desató la cuerda de uno de los extremos de la funda. Soltando esta misma la cual cayó al suelo dejando ver el contenido de la funda, Chris al ver lo que el mayor tenía en sus manos no podía evitar sorprenderse. Aunque al menos el pelirrojo logró ocultar su sorpresa en su expresión, limitándose a solo ver el contenido de la fundas con los ojos muy abiertos. Lo que el mayor ahora tenía en su mano era ni más ni menos que una katana, pero esta era algo extraña ya que por su aspecto algo particular dejaba a relucir que no era normal. Pero yendo por partes, la funda del arma tenía un tono negro, aunque las cuerdas que tenían y servían para aferrarla a la cintura eran de un tono rojizas. De igual manera las cuerdas de la empuñadura eran de un tono negro, mientras que la madera interior era de un tono rojo al igual que las cuerdas de la funda. Hasta ahí era todo normal, pero llegando al guardamanos, este era algo particular ya que tenía forma de una flor de loto, que era de color tanto negra como roja. Mientras que en el poco del extremo de la empuñadura de la katana, se dejaba ver unas cadenas de color negras. ¿Qué? ¿Una katana? ¿Pero no es muy peligrosa para Chris? Preguntó la pelinegra no muy segura de que su marido hubiera aceptado un arma tan peligrosa. Tanjiro. Tranquila Kie, no tengo pensado que Chris la use hasta que cumpla 12 años, hasta entonces la guardaré, ¿lo has entendido hijo? Explicó con calma mientras volvía a guardar la katana en la funda de cuero, pero aún así la mayor no se veía aún muy convencida de la decisión de su esposo. Pero al voltear su mirada para ver a su hijo, vio como este veía fijamente la espada de bambú en sus manos con una expresión determinada. Sin saber lo que estaba pasando por la mente de su hijo. Chris. Definitivamente esa katana debía ser obra de la misma voz que trajo hasta aquí, parece que quiere que me tome esto muy en serio desde el principio. Pensó para sí al darse cuenta de la única persona responsable de que ahora tuviera una katana que podría usar con el tiempo, más la posibilidad de poder entrenar el uso de la espada a una edad tan corta. Chris. Sí, no desperdiciaré los regalos que me habéis entregado y los usaré para proteger a nuestra familia. Respondió con una más que clara determinación, lo que sin dudas enorgulleció a ambos adultos al ver y oír la determinación de su hijo mayor. Sin dudas este era el comienzo de un camino lleno de baches que va a recorrer nuestro protagonista. ¿Qué ocurría en el futuro? ¿Logrará superar todos los retos que se le presentes? ¿O caerá a medio camino sin poder hacer nada? Lo veremos a lo largo de esta historia. Fin del prólogo. Continuará. Chao.